Vamos a continuar entonces con la exposición del tema mientras los compañeros se van incorporando a la clase. Estábamos en el contrato consigo mismo. Y habíamos hablado de la representación simple y de la representación doble que puede darse en un contrato consigo mismo. Aspecto importante del contrato consigo mismo. El mandatario desdobla su personalidad en oferente y en aceptante. Veamos la representación simple. El mandatario celebra el contrato actuando por sí mismo y en su propio nombre, por una parte, y en nombre y representación de su mandante, por la otra. Entonces, fíjense, la que da posibilidad donde el mandatario actúe a nombre propio y por sí mismo y luego también por su mandante en la representación simple. Pero en la representación doble, veamos las características. El mandatario celebra el contrato consigo mismo actuando en nombre de su mandante A, por una parte, y en representación de su mandante B por la otra. Aquí, él actúa consigo mismo, celebra el contrato consigo mismo, pero manifiesta su voluntad por ambos representantes. Un representante A y un representante B. Y entonces, él emite la voluntad a nombre de ambos. Pero no interviene por sí mismo. ¿Entienden? Así que donde mayor dificultades podría tenerse es en la representación simple, porque ahí el mandatario actúa en su propio nombre. Y hay la susceptibilidad de que él sacrifique los intereses de su mandante por los suyos, ¿cierto? Prefiera beneficiarse él antes que su mandante, por una cuestión natural. Entonces ahí se va a presentar lo que en derecho llamamos conflicto de interés. Condiciones para evitar la nulabilidad del contrato consigo mismo. Como hay susceptibilidad de poder generarse conflicto de interés o que en esa actuación consigo mismo intente beneficiarme, entonces hay ciertas condiciones que se debe cumplir para que pueda evitarse la anulabilidad. Entonces estos contratos nacen a la vida jurídica, no hay posibilidad de que sean nulos. Bueno, generalmente nacen a la vía jurídica, pero hay posibilidades de demandar su anulabilidad por alguna circunstancia. Veamos cómo hacer para que no haya o para evitar esas posibilidades o evitar la anulabilidad del contrato. Primero, que esté permitido por ley. Es decir, todos los contratos donde sea admisible la representación, entonces significa que está permitido por ley. Pero hay contratos donde necesariamente debe intervenir la persona de manera específica, de manera personal, vamos a decirlo así, como los contratos inscritos personales. Entonces ahí no admite la representación. Luego, que sea autorizado por el mandante o representado. La autorización del representado excluye la posibilidad de dolo por parte del representante. Entonces, si el mandante o el representado autoriza que éste pueda intervenir por sí mismo, entonces automáticamente ahí éste tiene la facultad porque ha sido autorizado. Y obviamente el mandante o el representado va a autorizar
cuando posiblemente no haya posibilidades de conflictos de interés, o finalmente, aunque hubiera aparentemente, sin embargo, le da licencia, no sé, por alguna circunstancia, pero podemos especular en cuanto a los motivos, por qué lo autoriza. Pero lo importante es acá que una vez tenga la autorización para participar de un contrato consigo mismo, entonces se excluye la posibilidad del dolo. De esta manera se evita la anulabilidad. Luego, que el negocio excluya conflicto de intereses. Si el negocio por sí mismo excluye conflicto de intereses, entonces tiene amplias posibilidades de actuar sin poner en riesgo la anulabilidad del contrato. Por ejemplo, cuando en el poder está expresado en el valor que se debe vender un mueble determinado. Si se indica y si se encomienda la venta de un inmueble y al inmueble se le pone precio, entonces es lógico que el mandante o el representado simplemente espere el monto que ha especificado. De manera que puede celebrar el mandatario un contrato consigo mismo porque le interesa y presenta el monto de dinero que ha sido establecido. Entonces no hay ninguna posibilidad de conflicto de intereses o que pueda haber un reclamo. En ese caso se excluye. Otros negocios parecidos que tengan esas características donde se excluye el conflicto de interés, entonces también evitan la anulabilidad del contrato. Veamos ahora la definición del contrato por persona a nombrar, que también es una aplicación de la representación. Es aquel en virtud del cual una persona llamada testaferro o prestanombre celebra con otra persona un determinado contrato específico, advirtiendo que no lo celebra para sí, sino para otra persona cuyo nombre dirá después dentro del término improrrogable de 3 días. Sigamos mirando algunas características. Requisitos para que surta plenos efectos el contrato por persona a nombrar. 1. Al celebrar el contrato, la parte interesada debe declarar que lo hace en favor de otra persona y que se reserva el derecho de revelar su nombre posteriormente. Ese es un requisito indispensable. Culmina el contrato, cierra el contrato y tiene que advertirle a la otra parte que ha celebrado un contrato en favor de otra persona y no lo hace para sí y que va a declarar el nombre en el término correspondiente. 2. Dentro del tercer día debe comunicar a la otra parte el nombre de la persona en favor de quien se celebró el contrato, acompañando el documento de su aceptación y el poder especial para representar. Este documento de aceptación es la manifestación de la persona a quien él representa de que obviamente va a asumir, ¿no es cierto?, todas las obligaciones que implica ese contrato. Este es un documento. Y el poder especial para representarla significa que tenía toda la autorización para actuar en nombre de esta otra persona. Efectuada la declaración de nombramiento con más los documentos indicados, la persona señalada adquiere con efecto retroactivo, es decir, al momento donde se ha celebrado el contrato, la calidad de contratante, como si hubiera estipulado personalmente. Pero si la revelación se efectuara fuera del término, el contrato se entiende constituido entre los contratantes originales. O
Si vencen los 3 días y no se presenta la documentación, aunque haya dicho que lo celebra para otro, pero no cumple con la documentación requerida, que es la aceptación y más el poder especial para representarla, entonces el contrato no se anula, simplemente se concretiza entre los contratantes originales. Es decir, como si hubiera actuado por sí mismo sin representar a nadie. Entonces es importante cumplir y hacer la presentación de la documentación dentro de 3 días. Procedimiento a seguir para conseguir los efectos del contrato por persona a nombrar. También hemos extraído del libro de Teoría General de los Contratos del doctor Walter Cone Arteaga. Y esto me pareció importante y lo voy a compartir con ustedes. 1. Suponiendo la existencia de un documento privado con una cláusula que indique que no se contrata para sí, sino para otra persona dentro de los 3 días, se debe pedir mediante requerimiento judicial, nótese bien, requerimiento judicial y o, cuando dice y o, es que puede ser requerimiento judicial y más carta notariada, o también puede ser solo requerimiento judicial y ya no carta notariada, o también solo carta notariada. Eso significa una disyunción, conjunción y disyunción. Y o, adjuntando el poder y la aceptación respectiva, que la otra parte suscriba la minuta y escritura pública correspondiente a nombre de la persona designada. Entonces, este es un primer aspecto. Veamos otro procedimiento, una segunda opción. En el caso de que el contrato esté documentado en una minuta con valor de documento privado, donde se declara que no se contrata para sí, sino para una tercera persona, dentro del tercer día se tiene que indicar la persona por quien se contrató, acompañando los documentos señalados precedentemente, y luego de pagar los impuestos, fíjese bien, respectivos, debe procederse a su protocolización con la aclaración correspondiente. Así que primero se pagan los impuestos y cuando ya se procede a la protocolización, ahí entonces se inserta al verdadero contratante. Por eso la aclaración correspondiente. Se inserta la persona para la cual se contrata. Y hay una última opción. Si se teme que la otra parte no admita insertar en el documento la reserva de que se contrata para otra persona, de forma inmediata dentro del tercer día a la suscripción del contrato mediante carta notariada o requerimiento judicial, se debe hacer conocer a la otra parte el hecho de que no se contrató para sí, sino para la persona que se indica adjuntando los requisitos señalados en el artículo 472 del Código Civil y proceder en consecuencia con lo que corresponde. Aquí, fíjense ustedes que da a entender de que como se teme que la otra parte no admita insertar en el documento la reserva de que se contrata para otro, entonces no se dice nada. Es lo que estamos entendiendo, lo que da a entender, lo que podemos nosotros deducir de este procedimiento. No decimos nada, culminamos el contrato, pero ya nomás dentro de los 3 días, mediante carta o requerimiento judicial o carta notariada, hacemos conocer a la persona que no hemos contratado para nosotros, sino para un tercero. Entonces estamos dentro del término del margen que dice la ley y cumplimos con el procedimiento de advertir que no estamos contratando para nosotros mismos. Eso cuando se teme que la otra parte no admite insertar en el documento esa reserva. Estos aspectos ya son directamente en la práctica, ¿no es cierto? En la práctica. Muy bien, hasta ahí llegamos con el contrato consigo mismo por
o por persona a nombrar. Veamos ahora la última parte de este tema, que es la cláusula penal y las arras. Actúan como formas de garantía contractual. Pero veamos en qué consisten esas garantías. Veamos la definición de cláusula penal y también de arras, para que a partir de esta definición ya podamos establecer ciertas diferencias. Cláusula penal, aquí le falta la L, vamos a completar. Es una especie de estimación anticipada de daños y perjuicios que las partes hacen para el caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de una obligación. Nótese bien esta primera parte. Es una especie de estimación anticipada. ¿De qué? De daños y perjuicios que las partes hacen para el caso de 1, incumplimiento. 2, retardo en el cumplimiento de una obligación. Ahora, ¿en qué consiste? Y consiste en una promesa hecha por el deudor y aceptada por el acreedor, es de mutuo acuerdo, por eso es convencional, de entregar una cierta suma de dinero o un determinado objeto para el caso de que se presente tales circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Incumplimiento o retardo en el cumplimiento. Entonces, la cláusula penal es una estimación anticipada de daños y perjuicio. Es una penalidad que va a resarcir daños y perjuicios en caso de incumplimiento o en caso de retardo en el incumplimiento. Veamos ahora las arras. Es la entrega de una suma de dinero o bienes fungibles como seña con el fin de asegurar la conclusión del negocio jurídico o retractarse de él, dependiendo el destino de los mismos de la conducta posterior de las partes contratantes. Entonces, las arras tienen esta función: asegurar la conclusión del negocio jurídico o pactar la facultad de poder retractarse del negocio jurídico, es decir, de animarse y decir, ya no lo voy a hacer, ya no quiero contratar, no me conviene, finalmente me he desanimado. Entonces pactan una determinada suma de dinero que vamos a ver cómo funciona, dependiendo de quién es el que se retracta o quién es el que incumple. Funciones y características de la cláusula penal. ¿Cuál es su función y cuáles son sus características? Como función podemos decir constituye un reforzamiento en el cumplimiento de la prestación debida, por una parte, y una limitación de la indemnización para el caso de incumplimiento. Por una parte va a reforzar el cumplimiento, porque nadie quiere ser sancionado con esa penalidad. Entonces, la parte obligada se esmera para cumplir con la obligación y evitar la pena. Y por otro, si en el caso escapa a una situación y se da el incumplimiento, también la cláusula penal viene a ser un límite para pagar esa indemnización. Vale decir, la indemnización no es a capricho de quien la pide, sino que las partes ya establecieron un límite a través de la cláusula penal. Esa es su principal función. Persigue la eficacia de la contratación porque el deudor, por no incurrir en la penalidad, tratará por todos los medios a su alcance a cumplir con su obligación.
Por otra parte, la cláusula penal es accesoria y como tal sigue la suerte del contrato principal. Así se invalida aquella fatalmente desaparece. Pero si la cláusula penal se invalida, el contrato principal obviamente subsiste, ¿no es cierto? Eso hay que entender. Es accesoria y lo accesorio desaparece, pero lo principal subsiste. Esto está en el artículo 536 del Código Civil. No puede ser modificada por ninguna de las partes en forma unilateral y solo el juez tiene facultad para, en algunos casos, reducir equitativamente su monto. Así que las partes no pueden modificarla. Si intentan modificarla, va a tener que ser con la aprobación del juez y demandar la modificación de la cláusula penal en función a ciertas circunstancias que se hayan dado o que se considere que han llegado a ser injustas. Pero ellos por sí mismos no pueden modificar. Constituye una forma de resolución pacífica a los problemas emergentes del incumplimiento, del retardo en el cumplimiento de las obligaciones, ya que evita la necesidad de recurrir a los tribunales para la estimación de los daños y perjuicios provenientes de aquel. Entonces también esa es una alternativa en la cláusula penal. Como ya se pacta la penalidad para resarcir daños y perjuicios, entonces automáticamente ya no tenemos necesidad de recurrir a los tribunales. Y de mutuo acuerdo simplemente pactamos una cláusula penal que va a tener como función precisamente aquello: establecer la indemnización y evitarnos la necesidad de recurrir a los tribunales. Otra característica, no puede ser superior al de la obligación principal. Así que la cláusula penal no puede ser superior a la cláusula, más bien al monto de la obligación principal. Esto lo encontramos en el artículo 534 del Código Civil. Clases de cláusula penal. Tenemos dos clases de cláusula penal: la cláusula penal compensatoria y la cláusula penal moratoria. Compensatoria, fíjense, moratoria. Veamos las características. Es la promesa accesoria en virtud de la cual el deudor se compromete a pagar una determinada suma de dinero o entregar un determinado bien en caso de incumplimiento de su obligación y en lugar de ella. Es importante esta parte final. En caso de incumplimiento de su obligación y en lugar de ella. Fíjense, la cláusula compensatoria está destinada a resarcir el daño por incumplimiento de la obligación, exclusivamente por el incumplimiento. Así que esto tiene la siguiente connotación: se paga la penalidad, pero ya no se cumple la obligación, porque la cláusula compensatoria precisamente ha sido pactada para el caso de incumplimiento. Así que si aplicamos la cláusula penal y aparte queremos exigir el cumplimiento, eso daría lugar a lo que en nuestra legislación y en muchas otras legislaciones se conoce como enriquecimiento ilegítimo o enriquecimiento sin causa. Veamos la cláusula penal moratoria. Es la promesa accesoria en virtud de la cual
el deudor se compromete a pagar una suma de dinero o a entregar un determinado bien al acreedor en caso de retardo o demora en el cumplimiento de su obligación. Entonces, en la cláusula penal moratoria, la penalidad se ha establecido para resarcir o para reparar la demora en el cumplimiento, nada más, la demora. Si el obligado incumple en los plazos, entonces se aplica la cláusula penal, pero se exige el cumplimiento de la obligación, toda vez que esa penalidad solo se ha convenido para el caso de demora o retardo en el cumplimiento. Nótese bien la diferencia. La compensatoria es para en caso de incumplimiento. Se paga la penalidad o se aplica la cláusula penal, pero ya no se exige el cumplimiento de la obligación. En el caso de la moratoria, se exige la penalidad o se aplica la penalidad y también se exige el cumplimiento de la obligación. Clases de seña o arras. Vamos a ver ahora las arras. Hay dos, las arras confirmatorias y las arras penitenciales. Las arras confirmatorias tienen por finalidad reforzar el cumplimiento de lo pactado mediante la entrega por una de las partes de una suma de dinero o cosa fungible, cuya suerte, que depende de la conducta posterior de las partes contratantes, es secundaria. Nótese bien, es secundaria. Toda vez que las partes pueden exigir el cumplimiento directo de la obligación o demandar la resolución del contrato con la imposición de daños y perjuicios, en cuyo caso el dinero o bienes fungibles se imputarán como parte de pago de las obligaciones que correspondan en su caso, o en su caso serán devueltas si no existe estipulación diferente. Esas son las arras confirmatorias. Se las da para asegurar un negocio, para que con esas arras ambas partes tengan seguridad de que se va a realizar el negocio. Si no se hace, entonces directamente se puede demandar también la resolución del contrato. Pero aquí hay algo importante también, que ustedes lo van a leer en el artículo 537 y la voy a explicar rápidamente aquí. En las arras confirmatorias, como se da un determinado monto de dinero, supongamos que una de las partes ya no quiere celebrar el contrato y le propone a la otra parte y le dice, bueno, yo recibí 10,000 bolivianos para celebrar el contrato. En realidad he visto que ahora no me conviene, no lo puedo hacer. Así que yo te voy a dar el doble, los 10,000 y 10,000 más, y hasta ahí para que todo quede tranquilo. Puede ser una posibilidad. Pero si la otra parte no acepta, no le conviene, entonces no lo acepta simplemente y puede directamente demandar la resolución del contrato. ¿Me entienden, no? Y si la otra parte también finalmente es el que las dio, el que se va a retractar, y le dice, bueno, en realidad ya no lo voy a hacer el contrato, así que lo que te di, que se quede nomás, para que compense y estemos a mano. Si la otra parte lo ve por conveniente y si lo acepta,
ahí termina todo y no hay ningún problema. Pero si la otra parte no le conviene, entonces tiene la posibilidad de demandar directamente la resolución del contrato y también pedir el pago de daños y perjuicio. Ahora veamos las arras penitenciales. Es la facultad que las partes se reservan para poder retractarse de la operación jurídica que realizan, previo pago anticipado de la pena, si el que se retracta es el que las dio, las perderá en provecho del otro contratante, o sea, del que las recibió. Pero si el que se retracta es el que las recibió, las devolverá en el doble. Por ello, las partes no podrán exigir el cumplimiento directo de la obligación ni demandar la resolución del contrato. Ahora vean bien, las arras penitenciales, precisamente las partes han pactado y han dado un pago anticipado de la pena para tener la posibilidad pactada de poder retractarse del contrato. Por eso es que cuando se aplican las arras penitenciales ya no se tiene que demandar nada, ya no hay lugar a demandar la resolución del contrato ni pedir pago de daños y perjuicios porque las partes mismas lo han pactado. Lo que no sucedía en las arras confirmatorias, cuyas propuestas de aplicar las arras penitenciales son precisamente de las partes. Y si éstas aceptan, entonces las arras confirmatorias podrían volverse por acuerdo de ellos mismos y por aceptación de ellos mismos en arras penitenciales. Muy bien. Diferencia entre la cláusula penal y seña o arras. La cláusula penal es una promesa accesoria de entrega de una suma de dinero para el caso de incumplimiento o retraso de incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato. Promesa accesoria. No se lo ha dado todavía, sino que está estipulado. Pero la seña o arras constituye una entrega actual de una suma de dinero o bienes fungibles con la finalidad de reforzar el cumplimiento del contrato o de sustraerse o retractarse de él, dependiendo la suerte de tales bienes de la conducta posterior de las partes. Muy bien, con eso hemos llegado a la parte final de nuestro tema número 9 y seguramente debemos tener unos 2 minutos. Entonces, como siempre, esperamos poder seguir contribuyendo a este espacio de formación que tienen ustedes. Recuerden que han trabajado mucho con el tema de las prácticas y hoy podemos relajarnos un poco sin bajar la guardia también porque seguimos preparándonos. Están próximos seguramente los exámenes. Su práctica, no se olviden, ya seguramente debe estar lista. Entonces, queridos estudiantes, como siempre, esperando haber contribuido con este tema, que es una especie de reforzamiento que estamos haciendo, los invito entonces para el día miércoles. Ojalá pudiéramos tener un espacio para poder hablar antes de las clases. Quisiera conversar con ustedes, ver cómo están, que me cuenten, que puedan intervenir y también yo decirle algunos consejos respecto a nuestra materia y a la forma de encarar el próximo semestre para que la enseñanza pueda reflejarse cuando ustedes cursen el semestre siguiente, entonces tengan todas las bases sólidas, ¿no? Porque eso nos deja a nosotros también bien parados como docente, que nuestro estudiante que ha pasado por nuestra formación pudiera responder a la altura de lo que se quiere, ¿no? Recuerden que hay docentes exigentes, todos en realidad debemos ser exigentes, pero también debemos darles las posibilidades a ustedes como pretendemos hacerlo y lo estamos haciendo ahora. Entonces, para el miércoles les invito a que podamos tener, antes de iniciar la clase, una especie de diálogo con todos ustedes. Esperando entonces que así sea, conmigo será hasta el día miércoles. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, doctor. Cuídese.